En la Inglaterra del siglo XV nació una leyenda, Úrsula Southale, conocida como Madre Shipton. Su historia comienza en una cueva cerca del río Nid, en Knaresborough, un lugar envuelto en misterio. Su madre, Agatha, era una joven huérfana de 15 años, sola y rechazada por la sociedad. Agatha se refugió en la cueva para ocultar su embarazo, y allí, en medio de una tormenta, dio a luz. Los lugareños hablaban de lamentos y presencias extrañas en la gruta. Cuando se atrevieron a entrar, encontraron a Agatha con su bebé, una niña diferente. Úrsula tenía un aspecto inquietante, su cuerpo desproporcionado, su rostro extraño. El pueblo vio en ella un presagio, una advertencia. Madre e hija fueron llevadas ante el magistrado. Agatha nunca reveló el nombre del padre y fue enviada a un convento, separándose para siempre de su hija. Úrsula quedó sola, marcada desde su nacimiento. La cueva se convirtió en un lugar de peregrinación, famosa por su agua que petrifica objetos, como si la naturaleza quisiera preservar el misterio de su origen. Su nacimiento fue visto como una advertencia, el inicio de una vida ligada a la profecía y al destino. La niña de la cueva estaba destinada a ver lo que otros no podían. Así comenzó la leyenda de Madre Shipton, la mujer que escuchaba los susurros del tiempo. Su vida, desde el primer aliento, estuvo envuelta en sombras y secretos. El pueblo nunca olvidó el día en que la cueva habló, y la historia de Úrsula se convirtió en mito. Un mito que aún hoy nos fascina y nos inquieta, porque en cada rincón de esa cueva parece resonar la pregunta: ¿qué nació realmente aquella noche? ¿Una niña? ¿O el presagio de un destino inevitable? La respuesta, como tantas cosas en la vida de Madre Shipton, permanece oculta en la bruma del pasado, pero su leyenda, lejos de desvanecerse, solo creció con el tiempo. Y así, la cueva de Knaresborough sigue siendo un lugar de misterio, un recordatorio de que algunas historias nunca mueren, solo esperan ser contadas de nuevo. Y Madre Shipton, la niña de la cueva, sigue susurrando desde la oscuridad. ¿Estás listo para escuchar lo que tiene que decir? El mayor misterio de Madre Shipton no es su nacimiento, sino la identidad de su padre. Agatha nunca reveló quién era, alimentando rumores de un pacto oscuro. El pueblo murmuraba que Úrsula era hija de una entidad demoníaca, fruto de una unión prohibida. Su aspecto extraño solo reforzaba la leyenda, la marca del maligno. Se decía que una sombra oscura la visitaba por las noches, susurrándole secretos sobre el futuro. Estas historias la convirtieron en paria, temida y rechazada. La gente evitaba a Úrsula, convencida de que su poder venía del abismo. La ciencia moderna sugiere explicaciones más racionales, pero en el siglo XV lo sobrenatural era la única respuesta. El enigma de su padre forjó la leyenda de Madre Shipton, la transformó en la profetisa más temida de Inglaterra. Su poder, decían, era herencia de las sombras, y así, la niña marginada se convirtió en mito. Nadie supo nunca la verdad, pero el miedo y la fascinación crecieron, porque en cada profecía, en cada mirada, parecía latir el eco de un pacto antiguo, un pacto que la separó para siempre del mundo de los hombres, y la unió al misterio. Madre Shipton, la hija de la oscuridad, nunca dejó de ser un enigma. Su leyenda, alimentada por el miedo, sobrevivió a los siglos, y su sombra aún recorre la historia. ¿Realidad o superstición? La respuesta se perdió en el tiempo. La apariencia de Úrsula era la prueba viviente de su origen sobrenatural. Nariz ganchuda, mejillas hundidas, ojos penetrantes que parecían ver el alma. Su cuerpo jorobado y piernas torcidas la hacían caminar con dificultad, apoyada en un bastón. Era la imagen perfecta de la bruja de los cuentos. Su físico la condenó al aislamiento, pero también le dio autoridad. Se decía que podía mover objetos con la mente y controlar el fuego. El miedo la rodeaba, pero también la curiosidad. La gente comenzó a buscarla para encontrar objetos perdidos, conocer el futuro o pedir remedios. Su soledad agudizó sus sentidos y su percepción. En el mercado, su presencia imponía silencio. Nadie se atrevía a mirarla a los ojos, salvo para pedir ayuda. Su estigma se convirtió en su sello de poder. Era la bruja, la profetisa, la mujer que conocía secretos vedados a los demás. Su rostro era un mapa de lo oculto, y su leyenda crecía con cada historia contada a la luz de la hoguera. Madre Shipton, la mujer que veía más allá de lo evidente. Su diferencia fue su condena y su don.
y en su mirada, el pueblo veía el reflejo de sus propios miedos. Así, la niña extraña se convirtió en la voz de lo inexplicable, y su rostro en el símbolo de lo oculto. En medio del rechazo, Úrsula encontró el amor. Tobias Shipton, un carpintero de York, la aceptó sin miedo ni prejuicio. Su matrimonio fue un escándalo. El pueblo murmuraba que era obra de brujería, pero Tobias la defendió, y juntos buscaron una vida tranquila en las afueras de York. Por primera vez, Úrsula conoció la aceptación y la paz. Vivió un tiempo feliz y dejó a un lado sus dones proféticos. No hay registros de hijos, lo que alimentó rumores sobre su infertilidad y su supuesto pacto oscuro. Tobías fue su ancla, su refugio en un mundo hostil. Pero la felicidad fue breve. Tobías murió repentinamente. La soledad volvió a envolverla. La pérdida la transformó. La mujer que había intentado ser normal desapareció. Y la profetisa renació, más fuerte que nunca. El breve respiro de normalidad solo hizo más profunda la leyenda, porque incluso en el amor, la sombra de lo extraordinario nunca la abandonó. Los aldeanos la apodaron Madre Shipton y el mundo volvió a temer sus visiones. La profetisa estaba de vuelta. Viuda y sola, Madre Shipton abrazó su don profético. Su cabaña se convirtió en santuario. La gente acudía de todas partes. Ya no buscaban solo remedios, sino respuestas sobre el futuro. Madre Shipton hablaba en rimas enigmáticas, sus predicciones oscuras y precisas. Su fama creció hasta llegar a la corte y los nobles. Se convirtió en el oráculo no oficial de Inglaterra. Sus profecías abarcaban desde la caída de grandes hombres hasta inventos del futuro. Escribió muchas de sus visiones en forma de poemas para mantenerlos ocultos. Tras su muerte, se publicaron colecciones de sus predicciones, generando dudas sobre su autenticidad. Pero para su tiempo, no había duda, su voz era la del futuro. Madre Shipton dejó de ser la niña deforme o la esposa del carpintero. Era la profetisa, la vidente, la mujer que veía los hilos del tiempo. Su leyenda estaba completa, y su nombre, susurrado en los pasillos del poder, se convirtió en sinónimo de destino. La historia y la leyenda se entrelazaron para siempre, y la voz de Madre Shipton siguió resonando mucho después de su muerte, porque algunas profecías nunca mueren, solo esperan ser cumplidas. La fama de Madre Shipton se cimentó en profecías cumplidas. La más famosa fue la caída del cardenal Wolsey, uno de los hombres más poderosos en la corte del rey Enrique VIII. Cuando Wolsey escuchó la profecía, intentó desafiar su destino, pero al igual que muchas otras veces, las palabras de Madre Shipton se cumplieron. Perdió su posición de poder y murió antes de poder recuperar su influencia sobre el rey. También anticipó la llegada de Isabel I y la caída del poder papal en Inglaterra. Sus versos, crípticos pero certeros, parecían cobrar sentido tras los hechos. Predijo la derrota de la Armada Española y tiempos de agitación. Cada acierto añadía una capa a su leyenda. La gente miraba atrás y encontraba en sus palabras el eco del destino. Madre Shipton se convirtió en figura mítica. Sus visiones trascendieron la política y la realeza. Tocaron la vida de la gente común. Y el temor hacia la profetisa solo creció, porque cada profecía cumplida era una advertencia, y cada advertencia un recordatorio de su poder. Así, la leyenda de Madre Shipton se hizo inmortal. Entre sus profecías más sombrías, Madre Shipton predijo dos grandes catástrofes en Londres. Habló de una fiebre mortal, que muchos identifican con la Gran Plaga de 1965. La ciudad fue devastada, las calles llenas de muerte y miedo. Luego, predijo un fuego terrible, el Gran Incendio de Londres de 1966. Las llamas arrasaron la ciudad medieval, dejando ruinas y desolación. La conexión entre plaga e incendio, tal como ella lo describió, parecía demasiado precisa para ser ignorada. Sus versos, antes ambiguos, se leyeron como crónicas anunciadas. El pueblo, aterrorizado, recordaba sus palabras. Estos eventos consolidaron su estatus legendario. Madre Shipton ya no era solo una profetisa de su tiempo. Era una vidente cuyas visiones trascendían los siglos. Su voz, desde la tumba, seguía advirtiendo a la humanidad. Y su leyenda se volvió eterna.
Las profecías de Madre Shipton parecen anticipar el mundo moderno. Habló de carruajes sin caballos y pensamientos que vuelan alrededor del mundo. Muchos ven en esto referencias a automóviles, internet y telecomunicaciones. También predijo vuelos y viajes submarinos, tecnologías del siglo XX. Incluso pareció anticipar guerras mundiales y catástrofes globales. Sin embargo, muchos de estos versos son muy confusos y entre versos y poemas no queda muy claro el significado. La leyenda, sin embargo, ya era imparable. Mucha gente siguió creyendo en la autenticidad de estas profecías. Falsificación o canalización inconsciente del futuro. El misterio persiste, y las advertencias de Madre Shipton siguen resonando en nuestra conciencia colectiva. Porque, reales o no, sus palabras nos obligan a mirar el presente con otros ojos, y a preguntarnos si el futuro ya fue escrito. Entre las profecías más inquietantes de Madre Shipton está la visión del fin del mundo. Habla de catástrofes naturales, mares que inundan la tierra, fuegos y tormentas. Describe una humanidad dividida, consumida por la codicia y el odio. Una advertencia que parece hablar directamente a nuestra época de crisis y conflictos. La profecía culmina con un texto que dice: un dragón de fuego cruzará el cielo 6 veces antes de que la tierra muera. Otras hablan de un conflicto global comenzará en Medio Oriente, extendiéndose por todo el mundo, el cual muchos relacionan con la Tercera Guerra Mundial. Hoy, en 2025, vivimos en un mundo de tensiones y cambios. Las advertencias de Madre Shipton, auténticas o no, resuenan con fuerza inquietante. Nos obligan a preguntarnos si estamos viviendo el cumplimiento de sus visiones. ¿Son las catástrofes actuales el eco de sus profecías? La pregunta queda en el aire, flotando como un espectro. ¿Se cumplirá la última y más terrible de sus profecías en nuestro tiempo? Solo el futuro tiene la respuesta, y la leyenda de Madre Shipton sigue viva, esperando el desenlace.